escuchas? Ujú. ¿Qué A tal? ver, primer argumento. Bueno, en el post que habías puesto, ese era tu post, ¿verdad? No, ese post yo lo comenté, bueno, es que lo que pasa es que yo investigaba acerca de su Biblia de ustedes, que es la traducción del Nuevo Mundo, Ya. y cambian palabras. Lo que veo es que ustedes cambian palabras. Por ejemplo, en la parte en la que la Biblia dice que el verbo era Dios, que estaba con Dios, ustedes en vez de ponerle la parte, o sea, lo original, ponen y era un Dios, o sea, como dejando a Jesucristo en un segundo plano. Ay, ¿qué onda con eso? A ver, pero tú Jesucristo. tienes conocimiento de traducción, conoces lingüística, conoces los criterios de traducción de un idioma a otro, ¿lo conoces? ¿Has estudiado? Mm, ¿Has, pues has, no como tal, has no, entrado a alguna no como academia, algún alguna academia, de griego, de traducción, pues no, o algún seminario? pero, Bueno, pues no, pero de entonces, todas ¿por formas, qué yo si sé, no tienes conocimiento de traducción, cómo puedes decir que es una traducción errónea? ¿por qué errónea? Porque Sí. los textos los tiene la Iglesia Católica, los textos originales los tiene la Iglesia Católica. Ya no, La Iglesia a mí Católica no los me tradujo importa al si latín. ellos lo tienen. Yo te estoy preguntando a ti si tú personalmente has investigado o solamente aceptas y ya, sin investigar. Investigamos también Bueno, entonces acerca de dime, su Biblia de ustedes y he ¿cuál visto es, que sí está cuál es la modificada. base gramatical que no permite traducir como lo hace la traducción del Nuevo Mundo? Porque tengo entendido yo que hay muchas gramáticas que permiten la traducción, o sea que, mejor dicho, que explican que es posible traducir como lo hace la traducción del Nuevo Mundo. Pero ahora tú me dices que no es así, entonces me supongo que has hecho una Ujú. investigación, has analizado, tienes conocimiento de griego y todo eso. Entonces me gustaría saber cuál es esa regla gramatical que no permite que Juan 1.1 sea traducido como lo hace la traducción del Nuevo Mundo, un Dios. Sí, efectivamente Jesucristo es un Dios, pero no podemos decir que es un Dios aparte de Dios Padre, porque él mismo en varios textos de la Biblia, él mismo dice que él y el Padre son no el mismo, sino que son consubstanciales el uno con el otro y el Espíritu Santo. Bueno, pero ¿en qué parte de la Biblia dice que los tres son consustanciales? Por ejemplo, hay un texto, te voy a pedir que me cites un Sí, texto no, donde el bueno, término, por ejemplo, se supone que los tres son Dios, ¿verdad? los tres son un solo Dios, Ok. efectivamente, ¿En qué parte Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perfecto. ¿En qué parte de la Biblia, cuando se utiliza el término Dios, se hace referencia a los tres? Ajá, O sea, dame una cita bíblica. Marcos 1, A ver, vamos a buscar Marcos. sí, Marcos 1, del 10 al 11. A ver, Marcos 1, del 10 al 11. a ver, En cuanto permíteme. salió del agua, vio que los cielos se rasgaban. Bueno, Permíteme buscarlo un bueno, es ratito. que yo tengo acá otro. Sí, pero Ujú, permíteme buscarlo. Me dijiste Marcos que era 1, del 10 al Marcos. 11. ¿Marcos qué número? Mar 1, del 10 al 11. 1 del 10. Y ya, acá lo tengo. A Al ver, 11. Léelo. Marcos 1 del 10, ¿verdad? ¿Cuál era la cita? Al 11. Marcos Al 1, 11. 10 dice, y luego cuando subía del agua, Marcos 1, del 10 al 11. sí, acá lo tengo. Estoy leyendo de la Reina Valera. ¿Está bien? ¿O deseas que busque otra versión? Es la menos. Ya, Pues entonces voy a usar esa, la Reina digo, Valera. tomando en cuenta que yo soy católico y tú eres un no católico, pues usa la Reina Valera. De todas formas, Ya, es la menos tergiversada del bueno, católico. ya. Pero bueno, Dice úsala. ahí, Ahorita lo importante no es eso. bien, yo te pregunté, entonces vamos a recapitular, ¿no? Yo te pregunté que me des una cita bíblica donde el término Dios haga una referencia a las tres personas divinas. Entonces vamos a leer y tú me das Marcos del 10 al 11. Dice, y luego que cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma, que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo, el amado,
En ti tengo complacencia. Ya. Pero ahí no está el término Dios. Ajá. Yo te pedí un texto donde el término Dios Bueno, haga de una todas referencia a las tres personas divinas. Porque la Trinidad es tres Sí, personas no sé el divinas término. A ver, en un solo bueno, Dios. Escucha, A ver, escucha. En un mismo Dios. Sí, 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 escucha. Pero primero tienes que escuchar tienes que analizar quién fue el que dijo que es su hijo amado. ¿Quién fue el que dijo que era su hijo amado? el Padre. Obviamente que fue Dios Padre el que lo dijo. Ujú. Fue Dios Padre quien lo dijo. Ya. Estamos de acuerdo. O sea, fue Dios el que dijo esas palabras. Y Dios, Ujú. ¿verdad? Y ese Dios estaba en el cielo. Entonces, en el cielo solamente había un Sí. Dios. El que dijo esas palabras. Tú eres mi hijo amado, a ti, en ti tengo complacencia. O sea, solamente hay un Dios en el cielo que dice esas palabras, ¿verdad? Porque eso es lo que dice Creo el que te texto. estás yendo por otra tangente para tratar. Sí, No, eso creo es lo te que yo estás leo en el tratando de ir texto. por Mira, otra tangente para seguir negando. mira, lo voy a leer de nuevo. Dice, Sí, sí, sí. y vino, Sí, el padre fue el que lo dijo. ok, Desde el y ese cielo. era Dios. Pues sí, naturalmente. Entonces Jesucristo también solamente, es Dios. entonces solamente Pero había pues, un Dios en el cielo. Antes que nada, hay que definir lo que tenemos por Dios. Sí, pero entonces yo te ¿Un pregunté, solo Dios? eso no responde a mi pregunta, Pues porque no. yo te pregunté a ti un texto donde el término Dios, o sea, la palabra Dios, aluda a las tres personas divinas juntas. O sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en un solo Dios. Entonces yo, para creerte, necesito que me pruebes con la Biblia una cita bíblica o un texto donde el término Dios aluda a las tres personas divinas, donde yo lea Dios y se refiere a las tres personas divinas. ¿Puedes mostrarme, por favor? Y yo te creo automáticamente. Pues, oye, no puedes comprobar así como te explico. La Biblia no se interpreta de manera fundamentalista como tú la quieres interpretar. O sea, el problema en que ustedes tienen es que un católico no puede decir Trinidad, pues porque ustedes luego van como diccionario a la Biblia. Y no es así. Ya, pero entonces, ¿la Biblia no enseña eso o sí? Pues es Trinidad, o sea, Dios es una Trinidad. Ya, por Son eso mismo, tres ¿no? personas en un... Por ejemplo, si tú me preguntas ¿En a un mí, solo Dios? si yo como testigo de Jehová, creo que hay un solo Dios y que ese Dios es el Padre, así como lo dice Juan 17:3. Ahora bien, si tú me dices, muéstrame una cita donde al Padre se le llame Dios, yo te puedo citar Juan 17:3, e inclusive te puedo citar las cartas, las epístolas, donde las cartas empiezan describiendo a Jehová, o perdón, al Padre, como Dios. Entonces, tú eres trinitario y yo te pregunto Bueno, a ti, ¿en qué parte de la y Biblia tú eres se unicitario. describe? No, yo no soy unicitario, yo soy testigo de Jehová monoteísta. El unicitario Por eso, cree que Jesús es el Padre. Yo no creo que Jesús es el Padre. Entonces ya estás bueno, creo que en eso introduciendo tienes razón. ideas contrarias a mi postura, ¿no? Entonces, como volviendo a lo que te dije, yo necesito que tú me muestres en la Biblia donde, por ejemplo, el término Dios aluda a las tres personas divinas. Porque si hay textos donde Dios, con el término Dios, alude al Padre, por ejemplo. Entonces yo quiero ver con una claridad como lo muestra la Biblia en mi postura, como lo muestra que el Padre es Dios, que me muestres que las tres personas divinas son pues Dios. sí, porque pues sí. Bueno, antes que nada, escucha. Sí. Te escucho. Nuevamente te digo, la cita en la que se habla del verbo. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, o sea, de la misma naturaleza del Padre. O sea, Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre. Entonces dime, si Jesucristo no fuera Dios, ¿por qué sanaba a tanto enfermo? ¿Y por qué expulsaba demonios? Si Jesús no es Porque Dios. Dios le había dado Y autoridad. si el Espíritu Santo no es Dios, ¿por qué? Porque ¿Por qué Dios se hacen le había exorcismos? dado espíritu, ¿También? perdón, es que Dios le había dado autoridad a Sí, Jesús. Claro, pero esa autoridad, le ha sido dada, o sea que no la tenía. sí, pero esa autoridad viene no solamente no solamente viene del Padre, esa autoridad viene también de Él, porque
hay citas incluso que hablan de que A ver, a ver, a ver, a ver. Tú dices Jesucristo, que, o sea, la autoridad viene del Padre, pero Ajá. dices que también la tiene él. Ajá. Pero yo te pregunto una cosa, a ver, déjame entender. O sea, me estás diciendo que cuando la Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 28, 18, que cuando dice que Jesús dice, A ver, ¿qué toda dice? autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, me estás diciendo que aunque a él se le dio, no se le dio. ¿Eso me estás diciendo? Porque ya la tenía. Sí, sí, a ver, bueno, escucha, sí se le dio, pero de todas formas hay que acordarnos del verbo Kyrios. Kyrios hace referencia a No, Adonai, perdón, pero que Kyrios significa no es un Dios. verbo. Escucha, Kyrios sí, no sí, es un escucha. verbo, es No, un sí, sí, sustantivo. escucha. A ver, bueno, lo que sea, bueno. No, es que las cosas El tienen que ser, vocablo si vas a hablar de griego Dios, Kyrios, vas a hablar de la Biblia, este, tienes que ser exacto. sí, a ver, bueno, pero escucha, sí, escucha. Mira, en Lucas, o sea, cuando María visita a Santa Isabel, o sea, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y le dice a María, ¿dónde a mí? Le dice, una parte, si has oído cómo rezamos los católicos el Ave María, ¿no? Ujú, ya, O sea, que decimos, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ya. Bueno, una vez habiendo entendido esto, después de decirle eso, le dijo, ¿dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Pero en la Biblia original en griego dice, más o menos, o sea, el vocablo griego es Kyrios, que hace referencia a Dios. Entonces, por eso, tanto María es madre de Dios, de la segunda persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad, y por lo tanto, Jesucristo es Dios. Sí, pero eso es lo que tú estás interpretando, porque María no creía que Jesús era Dios. ¿O puedes probar eso? ¿Que no? ¿María qué? ¿Perdón? María no creía que Jesús era Dios, o el mismo Dios. Ella lo sabía. No, no lo sabía. Aunque no lo dijera como tal nunca, ella lo sabía porque ella Ah, sabía. entonces eso es lo O que sea, tú estás y si- interpretando. Acuérdate, Porque mira, el texto no es dice lo que así. estoy interpretando, es lo que es. El texto es lo que dice así. Mira, te voy a leer, para entrar un poco más en contexto con lo que dicen María Dale. y Santa Isabel, te voy a leer todo el capítulo. Ujú. Bueno, es Lucas 1. 1:31. Bueno, más bien no sería todo el capítulo, más bien sería el capítulo, la parte de Anunciación. Mira, Bueno. ahí está, del 1 al 30 al 32, lo voy a La leer yo. Anunciación. Lucas, No, sí, escucha, no, espera. Es la visita hacia su prima Santa Isabel y la Anunciación. Bueno, pero de mi Biblia católica mía. La Anunciación. ujú, Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Por Dios Padre, que quede claro que es Dios Padre. O sea, fue enviado por Dios Padre. ujú. Pero Jesús también tiene la potestad de ir. Acuérdate que ante Jesucristo se dobla la rodilla en el cielo, en la tierra y hasta en el infierno mismo. Sí, pero para la gloria Bueno. de Dios, no para la Al gloria sex- de sí mismo. Como lo dice Filipenses 2, Pues 10 y Él es 11. Dios Él es Dios también. Sí, pero eso es lo que tú Al ser, interpretas. o sea, a ver, bueno, Bueno, madre vamos a humana. leer lo que tú me dijiste. ¿tú eres humano? Lucas, Entonces, sí. Lucas capítulo 1 Bueno. y el versículo 31 y 32. Voy a ser directo porque ya me No, queda no, poco no, tiempo. es el 26. Ya, pero vamos Bueno. primero, ya, dice, vamos a leer como tú dices. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón Ujú. que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, Es, bendita tú entre es llena las de mujeres. gracia. Bueno, estoy leyendo la Reina Valera, como te dije, ¿no? Mas ella, cuando le vio, Ajá. se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y lo llamarás su nombre Jesús. Y el 32 dice, este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Y el Señor Sí, Dios hijo le del dará el Altísimo, trono y de por lo David, tanto, su padre. también Dios. Entonces, el mensaje que Gabriel le da a María era que el niño que iba a nacer no iba a ser Dios, sino el Hijo del Altísimo.
Eso es lo que Ahí dice está el la texto. herejía de la que te hablaba hace rato, negar la divinidad de Cristo. Pero no, yo no estoy negando Ahí ninguna está lo que te hablaba hace divinidad. rato. Yo no estoy negando ninguna divinidad. Yo estoy diciendo lo que dice el texto. ¿Acaso Gabriel le dijo que el que nacería iba a ser Dios? A ver, respóndeme. Si es hijo de Dios, lógico que es Oh, Dios también. Sí, lógico exacto. que es hijo de Dios. Ahí dice hijo del Altísimo. ¿Y quién es el Altísimo? ¿El Hijo o el Padre? Los tres en su conjunto son No, te consustanciales pregunté y no son en el texto que indivisibles. estamos leyendo, ¿a quién se le Ah, identifica el hijo como del Altísimo, sí. ¿Quién Sí. es el Altísimo? Al Altísimo, pues es el... ¿El Altísimo quién es? Ahí está hablando de Dios Padre, sí. Ya, Pero ¿y por de qué todas a formas, al Jesús? ser ¿Y hijo por del qué a Altísimo... A ver, Jesús? ¿Por qué a escucha. Jesús no se le da nunca el título del Escucha. Altísimo? ¿Que no se le da entonces? No, a ¿Dices? ver, ¿puedes darme un texto donde se le llame a Jesús el Altísimo? Pues no, pero de todas formas, por Entonces tradición no de los es igual a apóstoles, se sabe Dios, que no es Jesucristo igual a Dios. su Padre, porque no, Y no, es no Dios. es. Pero entonces Y es muéstrame Dios. dónde se le llama el A Altísimo. ver, bueno, ahora, sí, pero primero tú escucha esto. Entonces, la fórmula bautismal, que es, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Jesús no era Dios, entonces ¿por qué se le incluye? Si Jesús no es igual a Dios según tú, entonces ¿por qué no se le incluye? ¿Por qué se le incluye en la fórmula trinitaria del bautismo? Es que esa no es una ¿Por fórmula qué? trinitaria, porque en ninguna parte de Mateo 28:19 se dice que los tres sean uno. Ahí solamente se dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es como si yo dijera Abraham, Isaac y Jacob. Yo estoy mencionando a los tres, pero en ningún momento estoy diciendo que son uno. ¿O acaso? Oye, obviamente ellos no. Pero es Pues que precisamente por eso la Trinidad es un... Escucha, la Trinidad es un misterio, porque No, Dios mira. nos ha dejado saber... ya, si es un misterio, ¿por qué Jesús dijo en Juan 17:3 que para tener la vida eterna, Ah, bueno. necesitamos adquirir conocimiento de Dios? Y si necesitamos adquirir conocimiento de Dios, el único Dios verdadero, ¿por qué tú me dices que es un misterio? Entonces, ¿cómo podemos cumplir con ese mandato de Jesús? ¿Conocimiento de Dios? Se Exacto. refiere, pues... ¿Cómo te lo explico? El conocimiento que se tiene acerca de Dios y que la Iglesia tiene acerca de Dios es desde la época de los apóstoles. Los apóstoles desde ese tiempo ya proclamaban a Dios, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo como uno solo. Acuérdate, no me acuerdo en qué carta de Ya, Pablo pero no dice me das ninguna que cita, no me das tres- ninguna cita donde un apóstol haya reconocido a las tres personas divinas como Dios. Si yo te pido, dame una cita donde a los tres se le llame Dios al mismo tiempo, donde el término Dios se refiere a los tres, no vas a encontrar ninguna porque ninguno lo reconoció así. ¿Entiendes? Ahora yo te pregunto, pero sin yo te embargo, pregunto a ti, pero sin embargo la tradición, escucha, la tradición de la Iglesia lo toma así. ¿Por Bueno, qué? Porque desde ese entonces, la- aunque no está escrito, es que hay que también ver la historia de la Biblia. Mira, por supuesto, la Biblia pero sí es fue que escrita la base de en más nuestra o menos fe, como esos tiempos. como testigo de Jehová, la base de ¿Mande? nuestra fe, como testigo de Jehová, la base de nuestra fe está en la Biblia. Obviamente hay evidencias históricas que pueden apoyar lo que dice la Biblia, que es también muy importante, no lo estoy negando. Pero la Sí. base principal de la fe del cristiano es la Biblia, porque es palabra de Dios. Entonces tú no me puedes citar una tradición y todo pero eso también, bueno, para escucha. probar tu dogma. Tú me tienes que Bueno, mostrar pero- en la Biblia. Pero, no, pero a ver, sí, pero a ver, escucha. Mira, a ver. Entonces, si Jesús no era Dios, como tú dices, o que no es igual a Dios, ¿por qué toda rodilla se tiene que doblar ante Él? ¿Por qué? Porque precisamente en el libro de Hechos, capítulo 2 y el versículo 36, si no me equivoco, ahí dice que Dios lo ha hecho Cristo y Señor. Entonces, le ha dado un puesto de autoridad a Jesús. Entonces, esa autoridad que su Padre le ha delegado hace que Jesús esté en una posición elevada a la diestra del Padre, ¿no? A la diestra de Dios. Y precisamente porque ha sido nombrado por rey, se le tiene que rendir esa reverencia.
Y nota que el texto que tú estás citando es de Filipenses 2:10 y 11. Y ahí dice que toda rodilla se debe doblar ante Él, pero porque es Señor, no porque sea Dios. Date cuenta. Y dice, para la gloria del Padre. Entonces, cualquier reverencia que uno le dé a Jesús, siempre va a ser una reverencia para su Padre que está en un nivel superior. Y eso lo dice el libro de Hebreos 1:3. Allí el escritor dice en Hebreos 1:3 que Jesús se sienta a la derecha de la majestad. No es ningún nivel superior. Los dos son de la misma naturaleza. Mira, te voy a leer Hebreos 1:3. Dice así, lo voy a leer de la Reina Valera. Dice, y cuál siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado purificación de nuestros pecados, y nota lo que dice aquí, por medio de sí mismo dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es la majestad? En las alturas, ¿quién es la majestad según Hebreos 1:3? Pues el Padre, lógico, el Padre. ¿Y por qué Jesús se sienta a la diestra de la majestad? Pues el Padre, pero de todas formas, Jesucristo. No, pero ahí dice que la majestad solamente en las alturas es el Padre, y tú lo has dicho. Y Jesús se sienta a la derecha. A ver, porque sí, escucha, ¿por qué se sienta al mismo nivel que el Padre? Porque los dos son de la misma naturaleza. Acá no tiene que ver nada la naturaleza. También te puedo... La naturaleza espiritual no tiene nada que ver. Los ángeles también son espíritus. Sí, pero ellos no son un Dios. Jesús sí. Y Jesús puede mandar ángeles también, porque... Y si yo te demuestro... Porque es autoridad. Y si yo te demuestro... acuérdate lo que nosotros... Y si yo te demuestro en la Biblia que a los ángeles se les llama dioses, ¿qué me dirías? ¿Me demuestran? ¿Que a los ángeles se les llama dioses? Sí. Yo no he escuchado eso. Bueno, es porque no lo has leído. A ver. Pero en el Salmos 8:5... A ver, dame una cita. ¿Puedes leer el Salmos? A ver, dame una cita. ¿Puedes leer el Sí, a Salmos? ver, pero dame una cita. Dame una cita donde se les llame... ¿Salmo qué? 8:5. Salmo 8:5 dijiste. Sí. Déjame encontrar los salmos. Ay, sí. ¿Qué versión de la Biblia estás usando de tu iglesia? La Biblia latinoamericana. Latinoamericana. Es católica, pero también es es ecuménica esta Biblia. Y mira, hasta en una de las páginas introductorias, ya, te da una pequeña reseña acerca de que esta Biblia esta versión de la Biblia no se presta a interpretaciones sectarias, sino católicas, pero también ecuménicas. Mira, yo tengo acá también la Biblia latinoamericana, la etapa roja. ¿Esa es? Yo tengo una de tapa verde, pero si dice edición 2005, es la misma. Ya, ¿puedes leer el Salmos 8:5? Si dice 2005 es la misma. De hecho, esta... Sí. Déjame encontrarlo. Nota que hay una imagen de la Virgen María en uno de los salmos. Ya. Bueno. ¿Es esa misma? Yo tengo una que tiene la imagen de María en los salmos. No, el mío es tapa roja. A ver, ¿cómo dijiste? Salmos, ¿se llamaba? Salmos 8:5. Sí. ¿Lo tienes? A ver, ¿puedes leerlo? Gloria de Dios y dignidad. Sí. Bueno, aquí es una pequeña introducción primero para saber cómo interpretarla. Dice, gloria de Dios y dignidad del hombre. Dice, nunca tanto como hoy día, gracias al progreso de la ciencia, del universo, y dice, manifiesta al hombre la grandeza y hermosura de Dios, pero al hacerse hombre, el Hijo de Dios ha colocado al ser humano por encima de toda la creación y recalcado la igualdad fundamental de todo. Ya. Ya, ahora puedes leer el Salmos. Señor nuestro Dios. El Salmos 8:5. Sí. Pero también aquí, ya ves que esta Biblia tiene comentarios escritos por los sacerdotes que la revisaron. Claro, pero me interesa lo que dice el texto.
¿Puedes leerlo, por favor? Sí. Ujú. ¿Puedes Dice, leer el Salmos oh 8:5? Señor, pero bueno, ya lo estaba leyendo. Dale, Dice, dale. oh Señor nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra y tu gloria por encima de los cielos. Hasta bocas de niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios y confunden a enemigos y rebeldes. Dice, al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo de Adán para que cuides de él? Un poco inferior a Dios lo hiciste, lo coronaste de Ahí gloria y está. esplendor. Has Ahí hecho está. que domine las obras de tus manos. Ahí, hasta ahí nomás. Ahí donde dice Dios, ¿sabes qué dice en el hebreo? ¿Sabes lo que A ver, dice ¿qué ahí? dice? Ya, ahí dice Elohim, ¿verdad? En hebreo. Ujú. Ya, ¿quién es ese Algunas término? Biblias lo traducen como Yahvé. Ya, pero ese término Dios, ¿a quién está haciendo referencia ahí? Pues claramente al Padre, pero hay que tomar en cuenta No, que no antes está de- haciendo referencia al antes Padre. del Nuevo Testamento No está Jesucristo haciendo todavía referencia no al estaba Padre. aquí. Pedro, no está haciendo referencia al Padre. Ah, no, Está haciendo mira. referencia a los ángeles. O Ah, sea, no, sí, no, los sí, sí, ángeles mira. son dioses. Pero sí, a ver, no. A ver, ¿Sabes no por es qué? cierto. ¿Sabes por Esto qué? ¿Sabes? habla de que Dios exaltó al ser humano hasta por encima de los ángeles. No, mira, y te Pero lo voy los a ángeles demostrar. no son Dios. Porque esa misma cita, Aquí no dice que ninguna que ni un que no existe escúchame, esa misma cita se repite en Hebreos 2:7. ¿Puedes buscarlo? Dios. Ujú, Hebreos ujú. A ver, 2:7. De ahí cita el escritor. ujú. Sí. Hebreos dijiste, ¿verdad? Sí. A ver, bueno, esta Biblia tiene un índice, déjame, voy al índice. Ok, Hebreos, carta a los Hebreos, está en la página 451. Ay, pero es que tiene adentro los números. A ver, ahí está. 451 dije de página, ¿verdad? Ujú. Hebreos 2:7. Ok. A ver, ¿qué es lo que dice? Ah, dice, por un momento lo hiciste más bajo que los ángeles y luego lo coronaste de gloria, pero es que no Ahí tiene, está. o sea, Entonces, ahorita cuando el Salmo, tú los- leíste el Antiguo espera, Testamento, escucha, el sí, Salmo escucha 4:6, aquí, ¿qué decía? Dios, pero ¿verdad? tú, Decía sí, Dios. sí, a ver, pero Y escucha, acá, sí, cuando lo cita el escúchame, escritor de primero los tú. Hebreos, Lo- dice el ángeles. problema con ustedes, hermanos separados, es que, escuchan, recortan partes de la Biblia para adaptar sus doctrinas, y no es así. Hay que leer versículos o sea, A completos. ver, ¿no? a ver, mira, ahí Voy a es empezar a donde leerlo estás, desde el 1 para donde estás entrar más dando en vueltas. contexto, No leas, porque ya no vi leas, por dónde mira, te quieres ir. estamos leyendo una cita que se hace del Antiguo Testamento. Tú acabas de leer del Antiguo Testamento y dice Dios. Y ahora esta misma cita la hace el escritor de los Hebreos, que posiblemente es Pablo, en Hebreos 2:7. La misma cita, pero no pone Dios, sino ángeles. O sea, él está entendiendo que estos ángeles en el Antiguo Testamento eran Dios. Entonces, ¿qué cosa estoy cambiando yo? Si estoy leyendo tal cual lo que dice ahí. Mm. ¿Mm? O sea, no soy yo el que está sacando de contexto, estoy leyendo ¿Mande? de tu propia Biblia. Y yo te estoy Bueno, demostrando ¿qué dijiste? la cita que No hace el importa, ¿pero escritor. qué dijiste? Que los ángeles. Bueno, ahí está, los ángeles son dioses y así lo entendió el escritor de los Hebreos. Entonces, ¿por qué puso ángeles y no puso Dios? ¿Mm? Entonces, el texto dice que los ángeles también son dioses. Entonces, cuando tú dices que Jesús es Dios, eso no tiene que significar que Él sea el mismo Dios, igual que el Padre, porque los ángeles también son llamados dioses. Entonces, eso no prueba Sí. ninguna doctrina de la Trinidad. Ay, creo que ya entendí a qué te... No es cierto, escucha, sí, A ver. pero ya entendí, A ya ver. entendí a qué te quieres referir. Muchas de tus agrupaciones
dicen que Jesucristo es el ángel Miguel. No es cierto. No tiene nada que ver eso, estamos hablando, Jesucristo y Miguel estamos son hablando, dos personas, personajes diferentes. estamos hablando Ya vi por- acerca del término Dios. Y yo te dije a ti que la Biblia dice que los de la ángeles, divinidad de Cristo. que los ¿sí? ángeles también son llamados Y de la Dios. divinidad de Por Jesucristo. eso te acabo de demostrar en tu Biblia que los ángeles también son llamados dioses. Entonces, ahora lo que tú tienes que probarme a mí es que la Biblia diga que las tres personas divinas son un solo Dios. Y hasta ahorita no me lo pruebas. ¿Acaso el que los ángeles se llamen dioses quiere decir que son Dios con el Padre? No. No te lo puedo probar porque tú lo quieres todo literal. No, pero si tú me pides a mí, Ay, mira, si tú me obviamente no. dices a mí, si tú me Yo dices te- a yo mí, estoy- yo estoy mira, si yo tú me estoy pides a mí un texto donde diciendo acerca Dios- de Jesucristo. ya, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Según Jesucristo en Juan 17:3, él a cuántas personas reconoció dentro de la categoría único Dios verdadero. ¿3 o 1? Estamos hablando de Jesús. Pues reconoció al Padre, pero Ok, lo reconoció al como Padre, pero no único. quiere decir que solamente el Padre A ver, Dios. lo Por eso reconoció Jesús a su Padre, pero no como único. Acuérdate. O sea, no dice También- único ahí. Ponme Ahí la no dice cita. único. Dice que hay una cita en la que dice que quien ve, sí, no dice único, pero es lo que tú estás tratando de Mira, darme a entender. mira, Pero te lo voy que- a leer. Lo que dice Jesucristo es que quien Te voy ve a al leer Padre, nuevamente. quien vea a Jesucristo, es que quien ve a Jesucristo dijo. Ya, Jesucristo después dijo, vamos a abordar quien eso. ve al Hijo, ve también al Padre. Claro, porque Entonces son Jesús es la consubstanciales el imagen, uno con el otro y no se pueden separar. porque Jesús es la imagen de Dios, eso no tiene nada que ver con lo que te estoy preguntando. Tú dijiste que en Juan 17:3 no aparece la palabra único, y aquí en la Biblia latinoamericana dice así: y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero. Entonces tú dijiste que no estaba la palabra único, y ahí está la palabra único. Dice que el Padre es el único Dios verdadero. O sea, Jesús solo reconoce al Padre como el único Dios verdadero, ¿no? Entonces, y ahí la palabra griega que se traduce único es monos, que en griego es así, ¿no? Monos. Entonces, yo no sé de qué me acusas, ¿no? Porque es tu Biblia la que lo dice, yo no. Pero bueno, ya se me acabó el tiempo. Me gustaría conversar de repente mañana, pasado o en los próximos días para seguir conversando, ya que este es un tema extenso y ya se me acabó el tiempo. Tengo que hacer unos asuntos. Pero más bien te agradezco pues por permitir conversar un rato. Ujú. Pero ¿sabes algo? Cuando Sí. leas la Biblia y no la traducción del Nuevo Mundo, abre la Reina Valera o la católica que me leíste ahorita, Ujú. pide al Espíritu Santo que te instruya y te vas a dar cuenta Bueno, fíjate que he hecho eso y de que le he efectivamente pedido, el Verbo es un Dios. mira, justamente he hecho eso. El Verbo estaba Justamente con Dios hice eso. y era Dios. Mira, justamente hice eso, le oré a Dios, usé la Biblia latinoamericana y la Biblia de Jerusalén y le oré a Dios y le pedí que me mostraran en la Biblia, por medio de su Espíritu, las tres personas divinas en un solo Dios. Y fíjate que hasta ahorita estoy esperando ese texto. Pero bueno, gracias de todas maneras por el consejo. Así que ya estaremos conversando, pues. Cuídate. Sí, voy a prepararme más.